El mayor error con el arte y los niños que aprenden un idioma es pensar que basta con poner una canción y ya. O sea, dibujan un rato y listo. Y no, así no funciona, ¿sabes? Total. Y además hay canciones que parecen infantiles, pero hablan de cosas delicadas. A una oyente le pasó y, la verdad, lo pasó fatal en clase. Así que hoy vamos a ver cómo usar el arte bien, con un objetivo claro. Vamos a dar ideas simples, y también, pues, algunos trucos para evitar sustos. Hola, hola, ¿qué tal? Soy María, me encanta cuando el arte entra en la clase de lengua. Me parece muy natural, muy humano, ¿no? Yo soy Carlos. Gracias por estar aquí. Vale, vamos directo al tema, cómo meter el arte en el aprendizaje de idiomas para niños. Pero de una forma útil y fácil. Cuando decimos arte no es solo pintar por pintar. Hablamos de usar dibujo, música, cómics o pequeñas obras para aprender palabras y frases. El punto es tener un objetivo, por ejemplo, hoy practicamos colores y la frase me gusta. Sí, exacto. Y para empezar fuerte, hagamos un mini roleplay, ¿vale? Tú eres la persona adulta y yo soy el niño. El objetivo es practicar colores, formas y la frase me gusta. Vale, vamos. Digo, dibuja por favor un círculo rojo y un cuadrado azul. Ahora dime, ¿qué te gusta más? Y el niño responde con una frase corta. Yo como niño digo, me gusta el círculo rojo. Y tú puedes decir, muy bien, ahora añade una estrella amarilla. Así repetimos colores y formas, sin estrés. ¿Ves? Con 2 o 3 instrucciones claras, ya practicamos vocabulario y también un poco de gramática. Además, los peques se concentran mejor cuando hacen algo con las manos. Y se sienten orgullosos de su dibujo. Pero ojo con la música. Una oyente nos contó que cantó una canción famosa con su clase, y luego descubrió que la letra hablaba de un tema sensible. Todos se rieron, ella no sabía dónde meterse. Fue una lección de contexto, vaya. Para evitar eso, yo siempre hago 3 pasos muy simples. 1. Busco la letra y la leo entera. 2. Subrayo palabras clave fáciles. 3. Pienso en una versión corta, tal vez solo el estribillo, que sea clara y segura. Y con la pronunciación, pues, calma. A veces copiamos la canción y nos sale raro. Mejor ir despacio, escuchar, repetir en trocitos, y hasta dar palmas con el ritmo. El ritmo ayuda mucho, de verdad. Otra idea que me encanta son los cómics o historietas. Tienen dibujos y texto juntos, y eso ayuda un montón. Por si alguien no lo sabe, una viñeta es un cuadro del cómic, y el bocadillo es la nube donde está el texto del personaje. Sí, sí, y puedes tomar dos viñetas muy simples. Por ejemplo, una persona dice hola y otra responde muy bien, gracias. El niño ve el dibujo, lee el bocadillo, y entiende mejor la situación. Yo a veces digo, busca el bocadillo con la palabra gracias y léelo en voz alta. Es un juego, pero también es lectura guiada. Y luego podemos cambiar una palabra, hola por buenos días, por ejemplo. También, o sea, te diré algo bonito, usar arte local. Cuando el niño ve su cultura, sus colores, sus fiestas, se conecta más. Y así, el idioma entra con emoción. Sí, podemos hacer un collage con fotos de la familia, o símbolos del barrio. Pegamos imágenes y escribimos debajo 2 o 3 palabras, mi abuela, la plaza, mi gato. Es muy simple y muy efectivo. Hay un debate por ahí, ¿no? Algunas personas dicen que si usamos arte popular, como música o dibujos, entonces el idioma se hace muy fácil y se pierde la base. Otros dicen que, justo al revés, el arte da motivación y cultura. Yo creo que bueno equilibrio. El arte no quita la gramática, la acompaña. Con arte el niño quiere hablar y luego, claro, practicamos la forma correcta. No es o blanco o negro. Vale, propuesta práctica, en una semana, elegimos un tema pequeño, por ejemplo, la casa.
Un día dibujo de habitaciones, otro día una canción corta sobre la casa, y otro día un mini cómic con "Estoy en la cocina". Poco a poco, sin prisa. También podemos poner tiempos cortos. 10 minutos de dibujo con una consigna clara, 10 minutos de lectura de cómic y 5 minutos de canción. Así el niño no se cansa y repite mucho la misma palabra en contextos distintos. Y al final del día, una micro tarea, di 2 frases completas sobre tu dibujo. Por ejemplo, la cocina es grande. Me gusta la mesa blanca. Con 2 frases, ya tenemos logro del día. Hagamos una pausa, un juego rápido. A ver, Carlos, y también para quienes nos escuchan, ¿qué es una viñeta? Es un término muy útil con cómics, ¿eh? Vale, mini test. Una viñeta es un cuadro del cómic, como una ventanita con dibujo y a veces texto. Y el bocadillo es la nube donde está lo que dice el personaje. ¿Lo dije bien? Perfecto. Así que si alguien dice lee la viñeta 2, ya sabes, lees ese cuadrito. Y si te piden lee el bocadillo, lees la nube de texto. Fácil y claro. Seguimos con más ideas. Con música, yo reviso el contenido y, si hace falta, busco una versión para niños. Evito la jerga difícil y las expresiones muy adultas. Quiero que el niño entienda y no copie algo raro sin saber. Hagamos otro roleplay cortito pero ahora con canción. Yo digo como profe, escucha el estribillo. Pausa. Repite, me gusta bailar. Y el niño repite y yo corrijo suave, muy bien, ve a hilar, abriendo la boca en la A. Y si el niño se equivoca, no pasa nada. Yo repito el modelo con calma, me gusta bailar. Luego el niño lo hace otra vez. El error es parte del arte, ¿no? Por cierto, una historia graciosa. Una persona hizo un dibujo literal de una expresión. Quería ilustrar una frase hecha y la pintó tal cual, y claro, todos se rieron. Al final fue una lección muy buena sobre cultura y lenguaje. Sí, y aquí hay una idea práctica. Si sale una expresión rara, escribimos expresión en un papel, con su significado simple. Por ejemplo, tener hambre no es tener una hambre persona, es sentir que quieres comer. Reír y aprender a la vez es genial. Otra técnica muy simple, poner etiquetas debajo de los dibujos. Un árbol alto, una casa roja. Practicamos artículo, adjetivo y sustantivo. Y también colores que a los peques les encantan. Luego hacemos una galería en casa o en clase. El niño camina, mira su obra y dice 3 frases. Por ejemplo, este es mi árbol. Es verde y grande. Me gusta mi árbol. 3 frases, objetivo cumplido. Un error común es dar total libertad sin un objetivo. El niño dibuja, sí, pero no hay lengua. Mejor una lista pequeña de 3 palabras que sí o sí usamos, por ejemplo, grande, pequeño, bonito. Así la actividad tiene foco. Otro error es hacer proyectos muy largos. Al final, el niño se cansa y la lengua se pierde. Mejor cosas cortas y claras, y si queda energía, añadimos un detalle más. Paso a paso. Me funciona mucho tener frases fijas de rutina artística. Empiezo con hoy aprendemos, y al final pregunto qué ves en tu dibujo y qué te gusta más. Esta repetición da seguridad y memoria. No hace falta material caro, de verdad. Con papel reciclado, revistas viejas, tijeras y pegamento hacemos maravillas. Unas ceras, unas pegatinas, y listo. El idioma sale mientras las manos trabajan. Con niños un poco mayores, los cómics creados por ellos son oro. Les das 4 viñetas vacías y conectores, primero, luego, después, al final. Y tienen que escribir una mini historia, muy simple con esos pasos. Leer en voz alta ayuda mucho también. Podemos hacer voces divertidas, como teatro. Cambiamos tono para cada personaje, y así el niño siente el diálogo y entiende quién habla. Para la pronunciación, yo elijo palabras con el mismo sonido. Por ejemplo, practicar la R suave con pero, pera, pera roja.
o la L con lluvia, llave, amarillo. 1 minuto diario y se nota, ¿eh? Con las canciones, cuidado con imitar acentos de forma exagerada. Mejor pronunciar claro y respetar la cultura. Si hay dudas, buscamos un vídeo de dibujos animados en esa lengua y copiamos esa pronunciación más neutra. Sí, vídeos de dibujos para niños suelen ser claros y lentos. Además traen imágenes, así que el cerebro conecta sonido y significado. Perfecto para principiantes, la verdad. También podemos mezclar arte y movimiento. Un pequeño teatro de sombras con una linterna y figuras de papel. O hacer títeres con calcetines. Por cierto, un títere es un muñeco que movemos con la mano. Hagamos un mini juego de títeres ahora, ¿vale? Yo digo con voz de títere, hola, me llamo Lila, ¿qué te gusta comer? Y tú con otro títere respondes con una frase completa. Yo contesto, hola, Lila, me gusta comer manzana. Y tú puedes seguir, qué rico. La manzana es roja. Ya tenemos diálogo corto, vocabulario de comida y color, y mucha risa. Para las familias, a veces es difícil medir el progreso. Una idea simple, al final de la semana, contar cuántas palabras nuevas usamos en voz alta. O grabar un audio corto con 2 frases nuevas. Así vemos avance real. Me gusta también una mini lista de control. Preguntas como, ¿dijo 3 frases completas? ¿Pronunció la R suave? ¿Nombró 2 colores? Sí, celebramos con un sello o una pegatina. Si hay hermanos o amigos, mejor. Pueden crear juntos una historia en cómic. Uno dibuja, otro escribe, y luego cambian. Aprenden a cooperar y a hablar del dibujo. Sobre la discusión de clase formal o aprendizaje libre en casa, yo digo, las 2 cosas ayudan. En clase hay estructura, en casa hay creatividad. Lo importante es que el adulto dé guía suave y objetivos simples. Y siempre revisar el contenido antes de usarlo. Leer la letra de la canción, mirar el cómic por si hay violencia o palabras difíciles. 1 minuto de revisión evita muchos problemas. ¿Fuentes seguras? Canciones infantiles clásicas, cómics muy simples, libros ilustrados para primeros lectores, y museos locales con talleres para peques. Todo eso suele ir muy bien con principiantes. Podemos hacer un calendario creativo, lunes de dibujo, miércoles de música, viernes de cómic. No hace falta cumplir perfecto, pero da ritmo. El niño espera su día favorito. Y el calendario puede tener pegatinas. Si el niño dice 2 frases nuevas ese día, pegatina. Ver el calendario lleno motiva mucho. Es un refuerzo visual muy potente. Paciencia, por favor. El idioma necesita tiempo y el arte también. A veces sale un desastre y otras veces sale magia. Lo importante es seguir y celebrar cada pasito. Vale, pregunta para quienes nos escuchan, ¿qué actividad de arte funcionó mejor con tu peque? ¿Y qué palabra nueva salió de ahí? Queremos ideas concretas, que podamos probar mañana, ¿sí? Nos encantará leerlas. Y si tienen una foto de un collage con etiquetas, o un mini cómic con 4 viñetas, cuéntenos cómo lo hicieron y qué aprendieron. Si este episodio te ha ayudado, pues, dale a me gusta y suscríbete. Así seguimos trayendo ideas fáciles para aprender con arte. Gracias por estar aquí otro día. Sí, compártelo con otra familia o con un profe que lo necesite. Un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Chao, chao.